Buenas noches, pueblo dominicano. A los 22 días de que el Ministerio de Salud Pública anunciara el primer caso de un paciente que había llegado del extranjero, quiero hacer una evaluación de las capacidades de prevención, detección y de actuación de las autoridades frente a la epidemia de COVID-19. Al día de hoy, el ministro de Salud Pública ha anunciado unos 245 casos. Nosotros consideramos que aún no hemos llegado a la etapa en la que veremos el crecimiento del número de infectados de forma exponencial, de tal manera que corremos el riesgo de que el sistema sanitario nacional entre en crisis y que lamentablemente muchas personas se vean afectadas, incluyendo poner en peligro sus vidas. En lo que tiene que ver con la capacidad de prevención, el gobierno ha mostrado muchas incapacidades. En primer lugar, las políticas tomadas se produjeron tardíamente, es decir, la prohibición de vuelos y de cruceros y de reuniones se produjeron tardíamente, y eso trajo como consecuencia lo que el propio gobierno ha anunciado, que muchos de los casos han sido importados. Aproximadamente unos 47 casos han sido importados y ellos se convirtieron en la fuente de contagio del resto de la población dominicana. Y esta tardanza en la aplicación de esta política se acompañó de una no efectividad. Es decir, la gente seguía llegando de los lugares donde el propio gobierno había anunciado que se suspendían los vuelos, y en lo que tiene que ver con Estados Unidos, donde ya la epidemia había afectado a muchas personas, pues prácticamente eso se tomó a última hora. Eso quiere decir que en esta parte de aislar el país de aquellos países donde ya se conocía de la epidemia, el gobierno lo asumió tímidamente o simple y llanamente le dio de lado. En lo que tiene que ver con reuniones, aquí ha habido una timidez extraordinaria. El mejor ejemplo de eso es que a pesar de las medidas anunciadas, se conoce públicamente de que se realizaron bodas en las que no solamente había gente de la población, sino que también funcionarios y congresistas estuvieron presentes. Algo que también es evidente es que las plazas comerciales, los bancos, se han convertido en fuente de grandes aglomeraciones. La decisión de que el transporte público se paralizara se tomó tardíamente, pero a pesar de eso, aún sigue existiendo, aunque en menor medida, la circulación de transporte como son autos, es decir, carros públicos y pequeños autobuses que siguen transportando personas sin que ninguna autoridad le llame la atención. Hoy mismo yo pude observar una gran cantidad de personas en una de las oficinas del Banco de Reserva porque se tomó la decisión de cerrar la mayoría de las sucursales en momento en el que el gobierno pagaba. Y cuántos adultos mayores estaban cobrando su pensión, y esto parecía realmente un mitin. Es decir, que esta medida de aislamiento ha funcionado tímidamente y ha sido fundamentalmente a merced de la determinación de la población. Y quiero señalar que a pesar de que se tiene la evidencia de que la persona más afectada en términos de la severidad de la enfermedad son los adultos mayores, hoy, como señalé, pude observar una gran cantidad de estos en sucursales del Banco de Reservas y de otros bancos, porque el gobierno decidió pagar y no tomó las medidas para evitar este tipo de aglomeración. Otro elemento que ha estado afectando la prevención es la circulación de las personas de una provincia a otra, y eso ha hecho que al día de hoy prácticamente todas las provincias, unas 11 provincias no tenían infectados,
y ha sido fundamentalmente por este nivel de circulación. O sea, el gobierno no ha tomado ninguna medida de aislar la circulación de la persona. Otro elemento que tiene que ver con la incapacidad del gobierno para prevenir el contagio ha sido la falta de mascarilla para que las personas que se sintiesen con algunos síntomas al visitar un centro de salud pues pusieran su mascarilla, lo que sumado a la falta de material para el personal de salud ha hecho que hoy tengamos parte de ese sector también que está contagiado, o sea que también está infectado por el COVID-19. En lo que tiene que ver con la parte de detección, pues aquí hemos tenido muchos problemas. La prueba está concentrada fundamentalmente en 2 laboratorios privados y el laboratorio nacional. No está descentralizada, que se puede hacer en hospitales públicos y en muchas regiones, y naturalmente esto ha afectado de forma significativa el que mucha gente se le pueda hacer el diagnóstico temprano. Y cuando no hacemos el diagnóstico temprano, ni tratamos a tiempo, pero tampoco podemos salir en busca de los posibles contactos de ese infectado para reducir al mínimo la propagación del virus. De tal manera que esta situación ha sido tan grave que esta semana pues tuvimos escasez de pruebas. La tardanza ha sido de más de 7 días, que se suma naturalmente a que la persona que se le toma la prueba tardan hasta 5 y 7 días para darle el diagnóstico. Finalmente, quiero referirme a la capacidad de actuación del gobierno. En primer lugar, la actuación en preparar los hospitales para que puedan recibir grandes volúmenes no se ha producido. No hay materiales. La escasez de materiales es lo que predomina. O sea, llega a pocas cosas. Mascarilla muy escasa. N95 prácticamente no existe en la mayoría de los hospitales. Tenemos duda de la presencia de ventiladores para atender a una gran parte de los enfermos. Porque hay que recordar que el 30% de los que se hospitalizan pudieran necesitar un ventilador, y esto prácticamente no existe. No hay gafas para protegerse la cara. Si una persona tuviera que ser intubado, pues los anestesiólogos no tienen protección facial. Es decir, que estamos hablando de una preparación de la mayoría de los hospitales muy escasa. La disponibilidad de camas sigue siendo reducida, tanto camas generales como de cuidados intensivos, y tenemos dudas sobre el tema de la disponibilidad de medicamentos que han sido aprobados por el Ministerio de Salud Pública en el protocolo, no aparecen tan fácilmente en las farmacias, y tenemos duda si el Servicio Nacional de Salud cuenta con estos medicamentos para tratar a la gran cantidad de enfermos que pudiéramos tener en los próximos días o semanas. De tal manera que nuestro partido, el Movimiento Patria para Todos y Todas, critica la falta de capacidad del gobierno en los 3 aspectos básicos y a la vez llama a la población a protegerse. Hay que aislarse al máximo. Es preferible perder un empleo que tener que enfrentarse a la infección con una actuación inadecuada que puede provocar inclusive las pérdidas de muchas vidas, y esto tenemos que evitarlo por todos los medios. Los adultos mayores no deben salir bajo ninguna circunstancia, y el aislamiento implica necesariamente que las personas se queden en su casa y que ni siquiera se hagan encuentros familiares para evitar que un infectado pueda contagiar a otros. Muchas gracias.